lo que es la envolvente de las ciudades, por ejemplo, digamos, hay varios ejemplos, o por ejemplo, un mismo proyecto jugando con distintos efectos de luz y con distintos efectos lumínicos, ¿sí? Ustedes vieron así como el obelisco, o cualquier edificio público, o el mismo monumento a Güemes, que lo van cambiando de colores según las fechas, ¿sí? Jugar con la luz, digamos. O por ejemplo, trabajar con estas cajas de luz, ¿ven? Que son, digamos, con figuras y elementos que van usándose en los interiores y que generan ambientes muy, digamos, especiales, que yo intento en este caso resaltar, o en este caso asustar, o que sea jugar con la luz, digamos. O por ejemplo, si hay alguien que quiera trabajar con el uso de maquetas, comparándola con la luz natural, con cómo va cambiando con las luces, las horas del día artificial, así como les mostré, se acuerdan, la Plaza 9 de Julio, y la iluminación nocturna de noche, con algún programa de computación, por ejemplo, software de LED y demás, digamos. O jugar con distintos juegos de luces, es decir, ya sea en espacios exteriores o en maquetas, que ustedes hayan hecho en alguna otra materia. Me acuerdo alguna vez que el año pasado un alumno me mostró que había hecho creo que era la Filarmónica que había hecho la historia, creo que era no me acuerdo que había hecho con Guillermo Batalla, bueno, iluminado muy bien, bueno, jugar, digamos, con el efecto de la luz, sigamos. Y si no, si hay alguno que se anima, acá están puse algún software de iluminación en donde uno puede poner un local en AutoCAD y lógicamente puede ir jugando con el efecto de la luz, definiendo colores, definiendo texturas y demás, ¿sí? Como para, digamos, hacer el ejercicio de los cambios de iluminación o los efectos distintos, ¿sí? Para lo que quieran elegir, ¿sí? Sigamos. Y bueno, y esto por supuesto, si hay algo que les gusta jugar con esculturas a nivel urbano, de gran escala o de grandes efectos urbanos, y emociones, en este caso por ejemplo, a nivel de ciudad. Si la encontraran, por ejemplo. Acá les pongo algún ejemplo de cómo se hacen estos efectos de gran escala. Sigamos. Y si no, lógicamente, estas esculturas interactivas, que lógicamente son casi como, ¿vieron las maquetas que ustedes sabían hacer en medios? ¿Sí? Bueno, jugarlas y iluminarlas de distinta manera, o sea, es que se diviertan con la luz. He ido tomando distintos ejemplos para que puedan, digamos, ver una gran variedad que hay. Sigamos. Y lógicamente, si hay alguien que quiere poner música a esto, bienvenido sea. Porque la música alegra la vida. ¿Bien? Sigamos. Bueno, acá hay algunos de los digamos, de la bibliografía que he consultado y de la que he sacado, si la quieren consultar y ver, no hay ningún problema, digamos. Y creen con imaginación, y eso es lo que quiero que hagan. Bien, vamos a ver el trabajo práctico. Buscar el que dice B, que es el predimensional. Es el PowerPoint, no el para subir a la plataforma. Bien, acá lo que vamos a hacer es aplicar los dos conceptos de las leyes de la lumínica que hemos visto, la ley del coseno y la otra ley fundamental de la inversa del coseno, ¿sí? Para el trabajo sobre el acondicionamiento lumínico artificial en la arquitectura. Lo que nosotros vamos a ver ahora es el procedimiento que se utiliza normativamente en cualquiera de los software, inclusive más en el ERCO de Philips, usa el mismo procedimiento, pero lo que mi intención es que ustedes sepan qué usa ese procedimiento para poder obtener un resultado, es decir, que conozcan qué hay detrás del predimensionado y la metodología del software, ¿sí? Que conozcan el procedimiento. Sigamos. Lo primero que vamos a ver es dos tipos de predimensionado, el de la iluminación general y el de la iluminación puntual. Ahora vamos a ver primero el de la iluminación general. Bien. Normalmente, como les decía,
En cualquiera, el programa este se llama también Dialux, el programa 4.10, es el que tiene la misma metodología que yo voy a explicar y trabaja con los mismos valores, ¿sí? Pero la idea básicamente es que ustedes conozcan qué hay detrás de los programas, ¿sí? Y lo que se obtiene normalmente es la simulación de lo que es la propuesta de lámpara que uno quiere llegar a proponer en el local y cómo después sería el efecto final, pues el programa lo da, digamos, para poder hacer el ejercicio, digamos, simulado. Es decir, una vez que lo calcule, lo calculamos, nos da cómo serían las cuestiones de distribución luminosa y después el efecto espacial que esto genera. Sigamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer en un panel predimensionado es en el edificio que ustedes están trabajando, edificio arquitectónico, el que tienen en la Sarmiento, el que tienen en la Leguizamón, el que tienen en la calle Bolívar, ¿sí? Es tomar para la iluminación general un local habitable de uso general, es decir, aquel que tenga el uso más frecuente y el que yo tenga que proponer una iluminación de uso general, ¿sí? Y después el del punto A lo vamos a hacer sobre un local que tenga, o que tengamos la posibilidad de proponer alguna iluminación específica sobre un objeto. Puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser cualquier objeto, pero puntual. Ahora es la iluminación general. Y ahí, como lo dice acá, podemos tomar un estar, un living comedor, una cocina comedor, es decir, locales de uso habitable y que desarrollamos muchas actividades frecuentemente en esos locales. ¿Qué no vamos a tomar? No vamos a tomar ni baño, ni lavadero, ni escalera, ni el patio de servicio, nada, sino locales habitables. Y para la iluminación puntual les decía que es un diseño particular, algo que ustedes quieran proponer. ¿Bien? En ambos casos de las dos actividades que vamos a predimensionar, para poder realizarlo, yo necesito que ustedes propongan su equipamiento y propongan en este caso definiciones de los elementos de la envolvente, tanto a nivel de textura, colores y tipos de superficie que ustedes necesitan para completar esa propuesta arquitectónica. Es decir, yo voy a trabajar, no sé, en el estar comedor, y el estar comedor yo lo he pensado, ya sea con piso de madera, con paredes de colores claras y con cielos rasos oscuros, de, no sé, algún tipo de estructura metálica pintada de negro. O sea, defino las características del local y propongo el equipamiento de ese estar comedor o cocina comedor con las actividades que se desarrollan, mesas, asientos, mesadas, el equipamiento de cocina, es decir, tal cual yo lo propongo como actividad funcional. Una vez que hemos definido ese equipamiento, lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. En ambos casos, ustedes van a graficar lo que van a proponer. Es decir, todo lo que ustedes están pensando para ese local, arquitectónica y lumínicamente, ustedes lo van a proponer como resultado, ya sea para demostrar que saben perspectivas cónicas, para demostrar que saben croquisar, para demostrar que saben dibujar en plantas y en cortes muy buenas propuestas lumínicas, como después les voy a mostrar que pueden presentar. Bien, sigamos. ¿Cómo empezamos para calcular la iluminación general? El método que vamos a aplicar, porque hay varios métodos, el método que vamos a aplicar es el que aplica las normas para el predimensionado de estos software que están vigentes en cualquiera de las marcas comerciales. El cálculo se llama de iluminación media horizontal, método del factor de utilización. ¿Bien? Tiene un procedimiento sencillo y un procedimiento que es sistemático. ¿Por qué? Porque es ir tomando decisiones y en función de esas decisiones, que normalmente son adopciones de criterios y uso de tablas, yo voy adoptando valores que me permiten seguir el procedimiento. Lo primero que yo voy a elegir para el local que yo haya definido es el nivel de iluminación requerido. Nivel de iluminación que, como sabemos, lo vimos en la clase pasada, yo les había dado un listado de actividades
va a tener que ver con la actividad que realiza. No es lo mismo el nivel de iluminación requerido en un dormitorio que en un estar cocina-comedor. Entonces lo definiremos según norma. Luego vamos a elegir, que ahora no es determinar, sino yo elijo el sistema de alumbrado y de luminarias que quiero proponer para ese local. Luego voy a determinar los coeficientes de utilización que yo voy, vamos a ver cómo se hace, digamos, son todos los pasos a seguir. El coeficiente de utilización que yo voy a proponer. Luego el coeficiente de conservación, es decir, supongamos que yo no le hubiera puesto la condición que sea un local habitable, capaz que lo que yo tenga que calcular es el nivel de iluminación general, por ejemplo, de el área de mantenimiento de la universidad. No es el mismo, digamos, grado de mantenimiento y limpieza que Andrea le da a los talleres y a las aulas de arquitectura, que es el que se da al área de mantenimiento. Esto es, a la mañana, al mediodía y a la noche están limpiando las aulas. Mantenimiento, si lo limpian una vez al día, con suerte nos daremos por satisfechos, ¿sí? Entonces, digamos, dependiendo el tipo de requerimiento, va a ser el grado de mantenimiento que se le da a esos espacios y de conservación. Luego vamos a calcular el flujo luminoso según la luminaria que ustedes hayan elegido. Vamos a elegir qué tipo de fuente de luz específicamente y su potencia necesaria para esa actividad. El número de lámparas y luminarias que es necesario para esa dimensión del local que ustedes en este caso van a analizar. Dónde van a estar emplazadas esas luminarias y cuál va a ser el diseño y la propuesta del sistema de alumbrado que ustedes van a realizar. Vamos a comprobar el factor de que todo el local sea uniforme, la distribución de ese nivel de iluminación requerido, y vamos a verificar que haya ausencias de deslumbramiento, es decir, lugares que tengan excesos de iluminación, sino que haya una uniformidad de crítica. O sea, todo ese es el procedimiento a seguir. ¿Bien? Empecemos. Para el primer paso, lo que yo tengo que definir es calcular el nivel de iluminación del local según la actividad que yo vaya a desarrollar. Y para ello yo tengo que recabar datos concretos de ese local. ¿Cuáles son esos datos concretos? Los datos concretos del local, que están acá abajo detallados, son las dimensiones de ese recinto, entendiendo las lado y ancho y la superficie, por supuesto, y a su vez los índices de reflexión en función de lo que les acabo de decir, que ustedes van a definir materiales, texturas y colores. Es decir, vamos a definir en función de lo que ustedes han elegido. Bien, techos, suelos y paredes, texturas, colores y elementos que hayan elegido. Y por supuesto, definir el tipo de actividad, ¿sí? Y aparte del nivel de iluminación necesario, cuál es la temperatura del color, es decir, cuál es el color ambiental que yo quiero generar en ese local. Si yo tuviera que definirlo en este local de acá, yo diría el color ambiental de este lugar que tengo acá es un color, con la mezcla de las luces dicroicas, es un color blanco nibio. Es decir, un blanco con una tonalidad casi halógena amarillenta, porque básicamente no es todo blanco. Es decir, yo voy a definir la temperatura del color que yo quiero para estas. Bien, para este local. Ustedes me dirán, en el dormitorio quiero una iluminación tenue, muy acogedora, muy de colores cálidos. Otros dirán, yo para la cocina comedor no quiero una luz muy blanca y clara. Ustedes van a elegir cuál es la temperatura del color y por supuesto en función de las normas cuál es la elección que ustedes van a hacer. Por supuesto que para todo esto como criterio general tiene mucho que ver la actividad que yo vaya a realizar ahí. ¿Por qué? Porque si yo voy a elegir una luz tenue, baja, de color, digamos, incandescente, halógena y demás, yo no voy a pretender que en ese lugar voy a realizar una actividad de una lectura intensiva porque lógicamente me va a desgastar la vista. Entonces, dependiendo qué actividad yo voy a hacer, ahora si digo un estar cocina-comedor, en donde el estar yo hago actividades de lectura, de escritura, de tareas de los chicos del colegio y demás, tengo que tener muy buena iluminación, una intensidad de color blanco nibia, por ejemplo, sea muy agradable, pero con mucho nivel de iluminación. O sea, es distinto, eso es muy importante,
definirlo en función de las labores que se van a hacer en esos locales, ¿sí? Y por último, todo esto tiene mucho que ver con el tipo de luminaria y de lámpara que yo elija. Es decir, la imagen que yo voy a dar en ese local está muy relacionada con las luminarias y las lámparas o fuentes que yo elijo. Sigamos. Bien, los datos sobre las lámparas que ustedes van a elegir en función de la imagen que ustedes quieren de ese lugar, pues pueden ir mirando imágenes en los catálogos, que algunos están en la plataforma y otros los pueden buscar ustedes. Básicamente va a tener que ver con qué tipo de lámpara es la que quieren colocar, si son lámparas fluorescentes, incandescentes, halógenas, de descarga, LED, las que ustedes quieran. El flujo luminoso de las lámparas, que forma parte de los prospectos cuando yo voy a adquirir, que están también en internet. El índice de reproducción del color y la temperatura del color de esa lámpara, todos son datos que se me ofrecen cuando yo quiero hacer una elección. Y por supuesto, la capacidad que tiene de reproducir el color. Es decir, datos que tienen que ver con las lámparas que yo voy a elegir. Sigamos. Yo elegí esta para mí. Ustedes elijan la suya. Ustedes la van a elegir y la van a presentar. Yo elegí una lámpara halógena, aluline, que es esta lámpara chiquita. A mí me gustó esa para mi local. Le saqué todos los datos, ¿sí? Todos los datos, las aplicaciones, sus diagramas, ¿sí? Las curvas polares, toda la información que pueda sacar de esa lámpara. Esa es mi lámpara. Ustedes elijan la suya. ¿Bien? Sigamos. Perdón, recuerden, Gaby, un segundito. Cuando digo todos los datos, tienen las potencias, las intensidades, la abertura de las índices de reproducción de luz. Todos los datos tienen que tener. Si no la encuentran, por supuesto, busquen otra, pero básicamente necesitamos todos los datos. Bien, sigamos. Gracias. Bien, vamos ahora a empezar a calcular. Una vez que ya tenemos los datos del local que tenemos, vamos a definir cuál es la altura de mi plano de trabajo. Será, si es un área de estar cocina-comedor, la altura de la mesada, la altura del plano de la cocina, la altura de la valla, lo que yo quiera calcular como un plano de trabajo. O si es un dormitorio, el plano de la cama. Es decir, cuál es la altura a la que yo voy a valorar después el nivel de iluminación que yo voy a tener sobre ese plano de trabajo. Bien, entonces hago mi esquema de lo que son mis datos. Ahí voy a determinar para este local cuál es el nivel de iluminancia media que ese local necesita. En este caso el mío fue un dormitorio, el que yo elegí. Entonces el nivel de iluminancia media de todo el listado, yo saco cuál es el que la norma me dice para dormitorios. También voy a elegir el tipo de lámpara, que yo ya lo he elegido por supuesto, que era la halógena, ¿sí? Que es la más adecuada para la actividad que yo considero que tengo que hacer. ¿Y cuál es el sistema de alumbrado? El sistema de alumbrado, que si volvemos a la lámpara anterior, que no tiene sentido ahora, es una iluminación directa, es decir, totalmente hacia abajo. Es decir, yo hice la elección, ustedes elegirán la suya. Capaz que a algunos que les guste decir, no, en mi local yo quiero toda iluminación que ilumine hacia el cielo raso, porque no quiero iluminación directa. Bueno, cada uno elegirá según las necesidades de iluminación del local que elige. Bien, sigamos. Bien, entonces, la información que sabemos que tenemos que tener en cuenta es el sistema de iluminación. Yo elegí para el mío el directo, ustedes elegirán el suyo, que lógicamente, acuérdense que lo que volví a reiterar la clase pasada, el nivel de iluminación tiene que ver con la luminaria, es decir, con el artefacto total, porque eso es la que condiciona, en este caso, el sistema de iluminación. O sea, datos que tengo que tener en cuenta. Sigamos. Tengo que tener en cuenta los sistemas de alumbrado. ¿Qué sistema de alumbrado quiero proponer dentro de mi local? Entonces, como el local tiene mucho que ver con la actividad, yo en mi local, que era dormitorio, yo quiero proponer un sistema de alumbrado general en mi dormitorio. Ustedes elijan cuál es suyo. Bien. O sea, vamos haciendo opciones. ¿Y puede ser mixto? Sí, puede ser ese, localizado, sí, el que vos quieras. Cada uno elige el suyo. Dependiendo, distintos sectores, digamos. por eso, pero cómo yo voy a elegir, dependiendo cuando ustedes me dibujen el equipamiento que están proponiendo. Ahí me va a dar que tengo varias actividades dentro. Pero si ustedes ponen solamente una cama, no hay demasiadas opciones que una cama, punto.
Pero dependiendo del local que ustedes elijan, voy a tener más de una opción. ¿Bien? Sigamos. Bien, dentro del sistema de alumbrado, ustedes van a elegir cuál es la distribución que ustedes quisieran proponer de ese local. Dependiendo de lo que estamos diciendo, las actividades, el equipamiento y demás, ¿sí? Es decir, iluminaciones que sean totalmente, igual, repetitiva a través de cuartos o a través de distintas distribuciones a lo largo, longitudinales, barrales. A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, en vez de estar el comedor, yo he pensado que las paredes tengan cuadros y esculturas. Bueno, capaz que a lo mejor necesito otro tipo de sistema de iluminación. O sea, cada uno va a ser en función de lo que proponga. Por eso, si ustedes no me proponen el equipamiento y el mobiliario, es muy difícil que nosotros podamos verificar la correcta elección que ustedes hayan hecho. ¿Bien? Sigamos. O, en este caso, sí. Bueno, algunas cosas estoy recordando acá, si quieren elegir un alumbrado general localizado, es decir, que solamente esté sobre el área que ustedes quieran, mejor solamente sobre la mesa, solamente sobre la mesada, solamente sobre la barra. No quieren iluminación general, por ejemplo. Ustedes van a elegir. Sigamos. Bueno, o en este caso, si quieren directamente la iluminación general localizada. Siempre tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando yo elijo estos sistemas mixtos, ¿sí? Yo sí o sí tengo que hacer, como siempre dijimos, el equilibrio. ¿Por qué? Porque si voy a tener un alumbrado general, tengo que tener un nivel de iluminación mínima que me garantice la actividad y a su vez del localizado, una que puntualice determinada actividad. Dependiendo si ustedes eligen este sistema, siempre tiene que tener el mínimo del general y lógicamente el puntual del localizado. Pero va a ser dependiendo del que ustedes elijan. Sigamos. Bien, acá están los niveles de iluminación media, es decir, les estoy dando toda la información como para que ustedes, vayan siguiendo el práctico en función de lo que, las elecciones que vamos a hacer. Si supongamos han elegido dormitorio, dirán cuánto. Si han elegido cocina, comedor, dirán tanto. O sea, ustedes van a hacer las opciones, ¿sí? Pero tienen los datos para sacar. Sigamos. Bien. Luego, también me tomé el trabajo de ponerles una recomendación que la norma da, que es, mucho más específica. Es decir, si volvés a ver al anterior, por favor, acá hay iluminación media general. Ustedes pueden elegir, supongamos que en la cocina puedan elegir entre este rango, 500 y 800. ¿Cómo elijo? ¿Por qué no elijo 700 o le elijo 400? O 600. ¿En qué va a estar? Entonces, la norma también me da, sigamos, estos rangos. Dentro de los dos extremos, me da un rango mínimo, un rango recomendado y un rango óptimo. Dependiendo de la propuesta que ustedes quieran hacer, lógicamente, elegirán cuál de los tres, se acerca más a la propuesta que ustedes quieren hacer. Si algo mínimo, algo recomendado o óptimo, dependiendo lo que ustedes quieran proponer. Sigamos. Acá les puse, siempre como ayuda, ¿sí? Lo que hemos visto en la clase pasada, de los tipos de lámparas generales que hemos visto y lo que yo creo que ustedes pueden llegar a necesitar para los locales, y todos los datos, ¿sí? Que son los que les estamos pidiendo, como por lo menos de orientación, para que puedan elegir algún tipo de lámpara, ¿sí? Y tengan, de qué partir para buscar en internet a ver qué tipo de lámpara tienen. ¿Sí? Sigamos. Bien. Ya habiendo hecho todas estas selecciones, ahora calculemos, porque estas fueron opciones que fuimos a hacer. Bien. Después de hacer, todas estas opciones y determinar las dimensiones del local, lo que yo voy a determinar es, ¿se acuerdan que es lo primero que elegí cuando dimensioné el local? Plano de trabajo. Bien. Acá ya lo tengo. Pero ahora, después que elegí el sistema de alumbrado e iluminación, tengo que poner el plano de las luminarias, es decir, a dónde yo quiero ubicarlas. En un cielo raso colgado, suspendido, aplicado, bajo a nivel de mesada o de algún elemento de plano de trabajo, es decir, a dónde las quiero colocar. Entonces, para elegir este sistema, lo que voy a hacer son tomar en un buen corte arquitectónico las alturas de
plano de trabajo, altura de H, plano de trabajo luminaria, altura de distancia a cielo raso o techo, la altura de la suma de estos dos y la altura total. Es decir, gráficamente nos tiene que dar todos los datos para que podamos verificar sus cálculos. ¿Quedó claro entonces? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿No? Bien. ¿Qué hacemos después? En función de lo que ustedes hayan elegido, vamos a tomar cuáles son lo que la norma me recomienda que serían las alturas adecuadas para ver si coincide con las que ustedes eligieron o tienen que hacer algún retoque. ¿Por qué? Porque suele suceder muchas veces que podemos equivocarnos, digamos, en el sistema que hayamos elegido para poner la altura de las luminarias. A nosotros mejor nos parece, por ejemplo, que el sistema de iluminación que tenemos propuesto acá, aplicado en cielo raso, es el adecuado. La norma tiene forma de verificarlo. Entonces, para que verifiquemos si hemos hecho la correcta elección, nos da los siguientes datos. En locales de altura normal, como son los de vivienda, oficinas y aulas, la idea es que las luces estén lo más altas posibles. ¿Bien? Y la iluminación que nos recomiendan es iluminación directa, semidirecta y difusa, que nos recomiendan. ¿Sí? Por supuesto que el proyectista y lo que vamos a quedar frente a nuestro cliente somos nosotros, pero son recomendaciones. Para ello, vamos a elegir cuáles son las alturas mínimas y óptimas en estos locales para iluminación directa, semidirecta o difusa. Para calcular la altura mínima va a ser igual, y podamos verificarla, va a ser igual a H 2/3 por la altura prima, que es la altura total, menos la altura del plano de trabajo. Para iluminación directa, semidirecta, difusa y altura mínima. Ahí vamos a estar sabiendo si hemos tomado la distancia correcta. O la óptima, que es igual a 4/5 por H', que tenemos la altura, menos 0,85. Entonces ahí nos va dando a ver si tenemos las medidas mínimas u óptimas. Y si hemos elegido un sistema indirecto, es decir, iluminación hacia arriba, podemos trabajar con dos tipos de formas. El sacar la distancia prima, esta, que va a ser aproximadamente igual a 1/4 de H' menos 0,85, o H, esta altura, directamente luminaria, plano de trabajo, aproximadamente equivalente a 3/4 de H' menos 0,85. ¿Sí? Eso es lo que la norma nos dice, es lo que yo les recomiendo. Ustedes verifiquen lo que ustedes hagan, pero primero hagan ustedes el ejercicio para ver si les verifican. ¿Bien? Sigamos. Bueno, ya hemos elegido, ya tenemos la altura, ya sea o elegida bien o rectificada según norma, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el índice de cavidad del local K. El índice de cavidad del local K tiene mucho que ver con la geometría del local. Y ahí es donde yo voy a poder sacar el sistema de iluminación de índice de local. ¿Cómo lo saco? Lo saco tanto para el sistema directo, semidirecto, difuso o el sistema indirecto, es decir, para todos los sistemas. Lógicamente, en uno, iluminación directa, semidirecta, y el indirecta, la que está abajo, son las fórmulas que yo voy a aplicar para el índice de cavidad. ¿Qué tiene que ver con el índice de cavidad respecto a los resultados que nos pueden dar? Entonces la norma me dice, el valor K, o sea, el resultado que me vaya a dar, si yo apliqué la iluminación directa, semidirecta y difusa, que es el primero, K, o la indirecta, semidirecta, que es la segunda, el valor, después de reemplazar todas las medidas del local, es un número que está comprendido entre 1 y 10. O sea, no me puede dar 0 y algo y no me puede dar 11.
sino me tiene que dar entre 1 y 10. A pesar de que se pueden observar valores mayores a 10 con las fórmulas estas. No se consideran, o sea, si le dan valores mayores es 10, no se consideran pues la diferencia entre usar 10 o un número mayor en los cálculos es despreciable en el resultado final del ejercicio. ¿Quedó claro, verdad? ¿Cómo? Si es mayor a 10, Se toma 10. Es despreciable si me da 11, 12, 15 o 24. Toma 10. No hay otra opción. Y no puede hacer ni 0,99 ni 0,98. De 1 a 10. ¿Bien? Estamos. Si da menor que 1, quiere decir que hemos hecho mal los cálculos. Y si puede dar mayor de 10, pero yo tomo 10. ¿Quedó claro para todos, verdad? ¿Y qué recomienda usted, profe? ¿Cómo? ¿Qué recomienda usted? ¿En qué sentido? El valor de K. Lo que pasa es que el valor de K, digamos, va a estar directamente relacionado con las proporciones del local y básicamente relacionado con el sistema de iluminación que vos elegiste. O sea, yo no te puedo decir cuánto te va a dar, porque básicamente hay tantas dimensiones de locales que no te puedo decir, viste, qué valor tiene que dar. Lo que normalmente da son valores bajos. Son valores bajos. ¿Sí? Generalmente dan siempre entre 1, 2, 3, siempre valores bajos. Pero, como esto está hecho para cualquier tipo de local, en algún local de muy grandes dimensiones puede dar un valor muy grande. Pero nunca se lo toma porque se desprecia. ¿Sí? Sigamos. Bien. Ahora vamos a tomar las elecciones que ustedes hicieron según el tipo de materiales y colores que eligieron. Yo les saqué esta tabla que es la que está en la norma, ¿sí? Que es para sacar los valores de reflexión. De todos modos, hay una gran cantidad de bibliografía que da mucho más extenso los valores de los coeficientes de reflexión, ¿sí? Porque va a depender, digamos, en este caso están tomadas solamente sobre colores. Hay tablas que están sobre texturas, paredes texturadas tipo ladrillo, paredes texturadas símil piedra, paredes texturadas símil madera, o sea, todos los símil también están. Yo acá tomé directamente colores. Esa es la que básicamente dice la norma, uno toma esa. Pero no quiere decir que sea la única, pueden adoptar cualquier otro que tenga los coeficientes de reflexión de los distintos materiales superficiales. Bien, bueno, entonces, normalmente los techos tienen todas sus opciones, las paredes y el suelo, ¿sí? Y por supuesto sus coeficientes de reflexión. F. La norma, ¿qué me dice? En su defecto, si a lo mejor alguno de estos valores no nos parece, porque ustedes pueden ir a ver en la tabla de colores cuál es el coeficiente de reflexión 0,5, es decir, no, a mí el 0,5 no me gusta, para mí es demasiado iluminoso, quiero más claro, quiero más oscuro, etc. En su defecto, si están, digamos, indecisos, la norma por defecto les dice, en los cálculos del programa normalmente se usa 0,5 para techo y 0,3 para paredes y 0,1 para suelo. Eso es por defecto. Así vienen los cálculos por defecto. Es decir, que si ustedes no lo cambian, les va a tomar con esos valores. Y si ustedes lo pusieron distinto en sus elecciones, lógicamente tengan cuidado con eso porque les va a salir el resultado distinto. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí? Bien. Y se toman los cálculos son los valores de reflexión de los materiales, por ejemplo, la mesada. Si vos querés tomar esos valores, sí. Lo que pasa es que también tengamos en cuenta una cosa. Estamos hablando de iluminación general. Y si yo voy a tomar un gran local como estar, cocina, comedor, no puedo tomar solamente de un elemento. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mesada es de madera oscura, la mesada, digamos, de la cocina, pero a lo mejor la mesa del comedor es de color claro. Entonces, lógicamente, estoy en un solo local para iluminación general tomando dos valores contrapuestos. Lógicamente, lo que uno hace es un valor medio, 0,5. Pues un promedio. Va a depender del local. Es mucho más fácil un dormitorio o un local que sea conciso, ¿me entendés? O sea, que tenga una resolución mucho más clara. Exacto. Bien, sigamos. Bien, una vez que hemos tenido el valor K, el índice de calidad del local, con los valores de reflexión que acabamos de decir que hemos tomado, yo voy a entrar en la luminaria que yo haya elegido.
yo elegí la mía, voy a entrar con el índice que a mí me dio, 4, con el factor de utilización del local y el de reflexión, que es el que voy a obtener, y digo, bueno, por defecto yo trabajé con 0,5, ¿sí? Y reflexión de paredes 0,1. Bajo valor de índice K me da un coeficiente de utilización de 0,52. O sea, la tabla le da el valor. O sea, las opciones que yo haya hecho, realmente son valores, realmente los valores hasta 5 son la mayor cantidad de valores. Después los otros, ven, son muy cortitos el rango que da después. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces, con el K y con el coeficiente de reflexión saco el coeficiente de utilización. Sigamos. Perdón. Si supongamos a mí el valor no me hubiera dado ni 2 ni 2,5 y me hubiera dado 2,35, yo tomo el mayor o lo pondero, hago la interpolación. Si para 2 me da, supongamos un 0,1, 0,36, para 2,35 me da tanto, lo interpolo. Puedo tomar o el defecto mayor o directamente hago la interpolación entre valores. Bien. Sigamos. Bien, ahora vamos a sacar el mantenimiento. Se supone que en una vivienda, la mamá, la empleada o quien sea, mantiene bien los espacios. Entonces, con locales muy simples, una vivienda, yo puedo decir, si el local está limpio, el factor de mantenimiento es 0,8 por norma, y si está sucio es 0,6. Ahora, si yo quiero ser mucho más específico y es un local de funciones mucho más precisas, aulas, empresas, fábricas o cosas muy específicas, también la norma me dice, lo puede sacar el factor de mantenimiento según el tipo de luminaria que usted haya elegido. Si yo elijo incandescente, fluorescente, vapor de mercurio, halógeno, también lo puedo elegir porque generalmente es el uso de este tipo de lámparas que yo utilizo. ¿Bien? Pero si es una vivienda como lo que estamos haciendo nosotros, directamente o es limpio o sucio. Las dos opciones. Si ustedes no se quieren asegurar, pónganlo sucio y básicamente vean siempre la peor situación. ¿Bien? Sigamos. Bien, ya tenemos todos los valores. Ahora vamos a calcular el flujo luminoso. El flujo luminoso total necesario para ese local, vamos a aplicar la fórmula donde el flujo luminoso total va a ser igual a la iluminancia media, que es la que yo saqué por norma, sobre la superficie del plano de trabajo, que también tengo la superficie, sobre el factor de utilización y el factor de mantenimiento, que son los que acabo de sacar. Por eso voy a sacar el flujo luminoso total que tiene, en este caso es necesario ese local. ¿Ven? O sea, todo lo que hicimos lo aplicamos. Ahora vamos a calcular cuántas luminarias necesito para ese flujo luminoso. Siempre en este cálculo se redondea por exceso, siempre el valor mayor. Entonces, el número de luminarias que yo voy a necesitar en ese local va a ser igual a el flujo luminoso total que acabo de calcularlo sobre el número de lámparas por luminaria que yo quiero proponer, porque yo he elegido una luminaria de la que ustedes eligieron. En este caso, por ejemplo, tiene 2. Capaz que ustedes elijan de 1. Ustedes van a elegir. Entonces, el número de luminarias por lámpara que tengo y el flujo luminoso de la lámpara que ustedes hayan elegido. Es decir, reemplazan en función de la luminaria de la lámpara que ustedes hayan elegido ya al principio. ¿Se acuerdan? Sigamos. Ahora vamos a ver cómo vamos a emplazar esas luminarias. Es decir, la propuesta esa que ustedes habían hecho en el sistema de alumbrado. ¿Se acuerdan? La que yo había elegido es esta. Son las 3 líneas de 3. Esa había elegido yo. Ustedes elijan la que ustedes quieran. Entonces, para calcular las distancias en ancho y en largo, de Y y de X, voy a calcular el número de luminarias en función. ¿Cuántas voy a poner N luminarias en el ancho y cuántas N luminarias en el largo? Para sacar en el ancho va a ser igual a la raíz cuadrada de
el número de luminarias total que saqué hace rato por cálculo, dividido el largo del local por el ancho. Y para el largo va a ser el ancho de luminarias que yo estoy proponiendo por el largo sobre el ancho. Entonces saco y distribuyo la cantidad de luminarias que yo saqué precedentemente, porque se acuerdan que anteriormente sacamos la cantidad de lámparas. ¿Bien? Sigamos. Pero hay una cosa. Yo lo que tengo que ver ahora es si verifica esto con la apertura del tipo de luminaria que yo haya elegido. Entonces, para poder verificar eso, sí, la altura de la luminaria del plano de trabajo era el que yo elegí o el que verifiqué por norma, yo lo que voy a hacer normalmente es acá corroborarlo con lo siguiente. Fíjense que tomo las distancias entre luminarias y la distancia aparente. Sigamos. Bien. Y por último, vamos a comprobar todos los resultados que hemos sacado. ¿Cómo? Vamos a sacar que la emisión luminosa que yo estoy obteniendo por la cantidad de luminarias que he obtenido va a ser igual a el número de luminarias por el flujo luminoso de la lámpara, por el coeficiente de conservación, por el coeficiente de mantenimiento sobre la superficie del plano de trabajo, y eso me tiene que dar mayor o igual a la emisión luminosa de la norma o de la tabla. Si todo coincide, bien por ustedes. Si no, tendré que empezar a volver hacia atrás y verificar, capaz que a lo mejor en vez de una sola luminaria tendría que haber sido dos, capaz que falta flujo luminoso o capaz que está en exceso. Entonces, acá es donde llegamos a la verificación final. Si realmente la cantidad de lámparas que yo he puesto, el flujo luminoso de las lámparas, el tipo de luminaria y la altura es la que yo necesito para ese local. ¿Bien? ¿Vamos? Sí. Bien. No sé si hay algo más acá. Bueno. Por supuesto que acá yo les estoy mostrando algunos de los sistemas de iluminación para los locales que podríamos llegar a decir tenemos dormitorios, cocinas, comedores u otro tipo de oficinas, para que vean cuál es el sistema de iluminación que en general eligen, siempre de base iluminación general y después una iluminación localizada. Bueno, en este caso está cocina, comedor. Yo había elegido, se acuerda, un dormitorio, pues solamente puse iluminación general. Ustedes pueden proponer otro. Bueno, y así cada uno puede ir optando, o sea, la imagen que uno tiene de ese local que quiere proponer la iluminación general. Sigamos. Bien, vamos a la puntual. Para la puntual, yo en este caso, como para manera de decirles qué elegí yo elegí en mi estar comedor colocar cuadros. Ustedes pongan lo que ustedes quieran. Yo elegí cuadros. Yo quiero calcular la iluminación puntual de esos cuadros. ¿Ves? Sigamos. Entonces, para determinar la iluminación puntual de esos cuadros, ¿se acuerdan cuando hemos visto las leyes de la lumínica? Lo voy a calcular siguiendo la siguiente forma. Que la iluminación puntual, el lux, va a ser igual a la intensidad luminosa perpendicular al punto que yo esté analizando, y lo voy a medir en candelas, sobre la distancia que hay entre la fuente y el punto que estoy analizando. Y se mide en metros. ¿Sí? Hago un esquemita en cortecito y pongo dónde pongo el elemento de iluminación, dónde está el cuadro que yo quiero iluminar, la distancia y la iluminación que voy a obtener ahí en candelas. Sigamos. Para ello, mi esquemita, dentro de las tres posibilidades que tengo por la ley, en este caso del coseno, ¿sí? Yo he puesto la fuente, como yo quiero el cuadro, acá está mi cuadro, el punto 3. Bien, entonces tenemos el cálculo para cada uno de los casos. Ustedes elegirán el suyo. Bien, entonces, como yo quiero mi punto 3, yo voy a aplicar esta fórmula. Porque yo quiero la iluminación sobre mi cuadro. Supongamos que ustedes tienen la iluminación sobre
algún elemento escultórico, la base de algo, lo elegirán acá, o quieren iluminación sobre el solado o sobre algo verde, que haya una planta, vienen de arriba y elegirán la otra forma. ¿Sí? Van a elegir las tres opciones que tienen, ustedes elegirán cuál. ¿Bien? Depende de cuál es el objeto que yo quiero para iluminación puntual. Sigamos. Para ello, si ustedes se acuerdan, la primera forma que yo les mostré, dijeron que necesitaba la intensidad luminosa en candelas. ¿De dónde la saco? Yo voy a elegir la lámpara que yo voy a colocar y la luminaria que voy a elegir, y yo busqué en mi bagaje de conocimiento, que también está en internet y está en la plataforma también, algunos tipos de lámparas y luminarias, las más conocidas, ¿sí?, que tienen las curvas fotométricas o curvas polares, que son las que acá les agrego, una de ellas. Bien, esa curva polar o curva fotométrica me permite que donde yo haya puesto la fuente, mi cuadro en este caso tenía un determinado valor angular, por ejemplo 50 grados, 60 grados, 40 grados. Cuando la línea que yo trace entre la fuente, porque tengo que medir la distancia hacia el ángulo donde yo tengo, y toque uno de estos valores, 40 grados, me va a dar la cantidad de candelas sobre ese punto de iluminación. Entonces, ustedes van a ver que hay distintos tipos de curvaturas, miren todas, elijan cuál es la que más le conviene dirigida hacia ese punto. ¿Sí? Sigamos. Entonces, la que yo elegí, por ejemplo, es este tipo de artefacto, ¿sí? Y por supuesto lo agrandé, y a partir de ese artefacto, que tiene un ángulo tanto, me da la curva de distribución luminosa, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, si supongamos que desde el punto luminoso acá, el valor hubiera sido 30, 40, 50, 60 grados, 40 grados o 50 grados, yo lo pongo por acá, toca ese punto, ahí están 200 candelas, por acá no se ve, pero fíjense, cada 3 curvas hay 100 candelas de diferencia. Quiere decir que 3 más, acá a lo mejor está en 205 candelas. O sea, tengo que, digamos, ponderar más o menos esa distancia. ¿Sí? O, por ejemplo, acá en esta, si son de 250 vatios, si yo quiera, supongamos que se ve un poquito más, supongamos que en 50, ¿sí? Acá tengo, hay 2, 100, 200. Acá va a estar 300. Entonces, si mi candela estaría por acá, seguramente acá serían 300, o sea, acá serían 250. Es decir, el punto medio en candelas. Cuanto más específica sea, en este caso, la curva polar, es más fácil sacarlo y ponderarlo. ¿Sí? Pero siempre tengo que fijar, digamos, cada cuánto se van midiendo las candelas para sacar el promedio en el punto que yo necesito. Sigamos. ¿Y de dónde se obtiene la curva polar? Cuando yo elijo la lámpara y la luminaria. Todo es sacar, digamos, la ficha de lo que es la lámpara. Entonces tiene que ser la más completa. ¿Vamos? Sí, ¿se acuerdan la primera que yo les mostré cuando elegí la luminaria? Bueno, ahí siempre tengo que elegir toda, la que tiene completa, curvas polares o curvas fotométricas, índice de reproducción del color, todos los datos que tengan fotométricos. ¿Sí? Sí. Los prácticos siempre se confunden y cuando tienen que hacerlo de la iluminación puntual, pero ahí iluminan un sector de la cocina, un área de trabajo. No. O sea, siempre que les quede claro que tiene que ser un objeto. Exactamente. Cuando hay iluminación puntual, no es la mesada, no es donde ella está durmiendo, no es donde él está apoyado, es algo puntual. Es una escultura, un cuadro, un mural, una planta, o sea, un objeto. ¿Bien? Un objeto concreto, no un espacio, un objeto. ¿Bien? ¿Quedó claro para todos? Sí, bien. Sigamos. Bien. Después que calcularon cuál va a ser su aporte, en este caso arquitectónico, porque al fin y al cabo, digamos, le enseñé la metodología que hay detrás de un software, ¿sí? Pero ¿cuál es el aporte nuestro? El arquitectónico. Bien. Entonces, ustedes van a proponer un proyecto general o puntual, general y puntual, y el objeto ¿cuál es? Diseñar ambientes estéticamente agradables y lumínicamente bien calculados, tanto para
iluminación puntual como iluminación general. Bien, veamos cómo lo pueden mostrar. Lo pueden mostrar en planos de arquitectura, ¿sí? Siempre equipados, por supuesto, nunca vacíos. Entonces acá tienen la planta, donde están ubicados los elementos de iluminación puntual, el equipamiento, el mobiliario, todo lo que tengan, los colores, las texturas, todo lo que ustedes han elegido, sigamos, lo pueden mostrar de esta manera, en una cama monocromática, en un bar, por supuesto. Esta es la propuesta que hicieron las chicas de diseño de interiores al proyecto lumínico el año pasado. Entonces, ustedes pueden hacer siempre mínimo esto, como mejor, ¿sí? Sigamos. O pueden hacer croquis con métodos o perspectivas de interiores, o retocar fotos, por ejemplo, sigamos. Entonces, por ejemplo, del mismo que vimos en planta, pueden hacer una perspectiva de interior, fíjense las texturas, los colores, los tramados del piso, la madera, o sea, lo más ambientado posible con la realidad que ustedes están proponiendo, ¿sí? Y, ¿se acuerdan que les decía? También puede usar algún programa, si puede usarlo si quiere, como, vuelven a de Gaby, por favor. Esto es, el programa me dice cómo darían los ángulos en función de todo lo que yo elegí y cuál es el sistema lumínico, digamos, el efecto lumínico es este. Es decir, lo que realmente va a quedar en local iluminado. ¿Sí? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? Bien. Vamos al último ejercicio, que es el que dice, ya no me acuerdo de buscarme el cosa. Ustedes se dan cuenta que yo en una clase me divierto, ¿no? Me encanta poner cositas. Luminotécnica, palabras. Y este es el que hacemos hoy aquí. En realidad, ustedes lo van a ver, va a decir, wow, qué largo. No, no es largo, sino que les voy dando datos. Bueno, esto es lo que ya di. Acá estamos en un aula, o sea, estamos ambientados en el lugar. Sigamos, todo ello ya lo han visto, ¿sí? Sigamos, método de alumbrado, el usador de lúmenes, los tipos de lámparas y qué locales son los recomendables, para que ustedes vean si tenemos el tipo de lámparas más recomendadas para esta función, para que hagan el comentario. Sigamos, los niveles de iluminación, que es con el que tenemos que contrastar nuestros datos que vamos a obtener. Sigamos. ¿Sí? Para decir si estamos con la norma o estamos lejos de la norma. Y acá empieza el trabajo práctico. Vamos a medir por la app que ya les voy a pasar enseguida, que es un luxómetro, los niveles de luz en el taller. Un grupo, el de la izquierda, lo hará con la iluminación natural. El de la derecha lo hará con la iluminación artificial encendida, para que podamos contrastar. A ver si cumplimos con la natural o con la artificial, está buena o nos vamos en exceso. Bien, entonces, ustedes van a dibujar un plano. No hace falta que lo hagan en AutoCAD, que lo lleven a su casa, acá agarran una hoja, lo dibujan, proporcionado por supuesto, los extremos del taller, donde están puertas y ventanas, ¿sí? Vamos a subir un poquito, por favor. ¿Sí? Subir. Perdón. Subir la planta. Entonces, yo acá más o menos intenté esquematizar. Esta es la puerta del fondo en el medio, estas son las dos ventanas, esta es la puerta lateral y esta es la puerta que tengo acá atrás, que acabo de cerrar. Entonces, por lo menos, tenemos que tomar 4 puntos por hileras y por lo menos 2 puntos adelante del punto medio y 2 puntos atrás. O sea, en total 5, este es más o menos a la altura de la puerta, ¿sí? 2 adelante, 2 atrás y 4 en hilera. Extremo, medio, extremo, medio. ¿Bien? Tomar los puntos y sacar los niveles de iluminación y los ponen en circulitos ahí en el medio. Unos con iluminación natural y otros con iluminación artificial encendida. ¿Quedó claro? Sí, bien. Sigamos, lo mismo que hacemos en planta, me lo van a dibujar en corte. Háganme un corte, ponen por dónde me hacen el corte y marcan iluminación puntual y artificial, cómo están cortando. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y me lo entregan al final. ¿Estamos? Bien. Bueno, así la idea es que se muevan un poco, están todos dormidos, que nos movamos. Ya les paso
Las apro.